El tema de hoy lo vamos a meditar basado en la lectura del Santo Evangelio, tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 30 al 20, que fue la lectura del Evangelio de hoy, pero que voy a leer para que usted tenga una idea de lo que está diciendo la palabra de Dios. De acuerdo a la Nueva Versión Internacional, dice la Escritura: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego le ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Hermanos y hermanas queridas, la gracia, la misericordia y la paz de Cristo sean con todos ustedes en este día. Amén. De acuerdo al texto leído, Jesús y sus discípulos se encuentran en los entornos del mar de Galilea, mas ahora se trasladan al lado pagano de esa región. Cesarea de Filipo era la capital del territorio gobernado por el tetrarca Herodes Antipas. Jesús y el grupo discipular, sus discípulos, se apartan del lugar donde son reconocidos y donde seguramente reinaba la idea del Mesías davídico y la expectativa de un retorno a la gloria del reino de Salomón. Los judíos de la época de Jesús pensaban que el Mesías iba a ser un líder político militar que vendría con gran poder para liberarlos de la opresión del imperio romano. Cesarea de Filipo era una de las ciudades más paganas de Palestina. La adoración del dios griego Pan confiere el nombre original a la ciudad Paneas. Según el historiador cristiano Eusebio, el rito de Pan persistió aún en la era cristiana. Y aparentemente el traslado de los discípulos es algo intencional. Jesús está intentando separar a sus discípulos de la influencia de los fariseos, escribas y otros maestros, para que estos puedan con libertad considerar quién es Cristo el Señor. El contexto literario, el contexto del pasaje, apoya esta opinión. En el propio capítulo 16, comenzando el versículo 1, los adversarios de Jesús, principalmente los líderes religiosos y los fariseos, demandan una señal del cielo que declara abiertamente quién es Jesús. Ellos quieren conocer la identidad de Jesús. Y Jesús les dice que la generación perversa, escucha bien, busca señales milagrosas, pero solamente recibirá la señal milagrosa de Jonás. ¿Conocen la historia de Jonás? Que estuvo 3 días en el vientre de un gran pez. Luego, en el propio capítulo 16, versículos 5 al 12, Jesús advierte sobre la levadura de los fariseos y de los saduceos. Levadura significa enseñanza falsa en este contexto.
Cuando encontramos levadura, levadura es equivalente al pecado. Y cuando la encontramos unida a estos grupos, que son los líderes religiosos importantes de la época, la levadura implica enseñanza falsa, enseñanza engañosa. Por su parte, los discípulos entienden las palabras solamente a nivel literal, a nivel humano, ¿verdad? Porque indiscutiblemente, como personas de esa época, la enseñanza falsa de esos líderes religiosos ha influenciado aún a los propios discípulos de Jesús. Y hay una cosa importante que debemos recordar. ¿Están ustedes conmigo? ¿Sí? El conocimiento espiritual correcto, verdadero, se obtiene solamente por la fe. ¿Qué dije? Conocimiento espiritual verdadero se obtiene solamente por la fe. Y en este caso, ¿verdad? Los discípulos, como están expuestos a esas enseñanzas falsas, pues también tienen algunas confusiones acerca de quién es Cristo el Señor. Ahora, en el pasaje tenemos algo así como varias encuestas, ¿verdad? Pensemos en una encuesta. Vemos que los líderes religiosos han rechazado al Señor Jesús, lo vemos al principio de este capítulo. Y los discípulos, por su parte, carecen de la fe para entender aún las cosas más esenciales. Y por eso Jesús los lleva a tierras paganas, pues allá Él les revelará quién es verdaderamente Él. Las obras de Jesús y el rechazo de los religiosos ofrecen a sus discípulos dos opciones. Y la opinión del gentío representa la opción popular. Ahora, en esta encuesta importante, Jesús, en su primera pregunta, llama la atención de sus discípulos a la opinión de los hombres sobre el Hijo del Hombre. Está preguntando a ellos, ¿quién dicen los hombres que soy? Y parece una pregunta tonta, pero una pregunta importante para ellos y para nosotros en el tiempo de hoy. Bueno, recordando que careciendo de la presencia del Espíritu Santo, la opinión popular asemeja a Jesús a personajes conocidos en la tradición del Antiguo Testamento. La respuesta fue, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Definitivamente estamos hablando de una reencarnación, ¿verdad? Mucha gente pensaba que Jesús era una reencarnación de Juan el Bautista. Otros pensaban que Jesús era la reencarnación del profeta Elías, cuyo retorno fue anunciado por el profeta Malaquías en su libro, en el capítulo 3, versículo 23. Y según Segunda de Macabeos, capítulo 15, versículo 13, que es un libro apócrifo, el profeta Jeremías continuaba rogando por el pueblo judío aún hasta los tiempos postreros. Por eso Jeremías es mencionado en esta encuesta. Y la referencia también a otros profetas alerta la posibilidad de que la gente piensa que Jesús era el mismo profeta Moisés. Y en cada caso, mis queridos hermanos y hermanas, la percepción popular, lo que la gente pensaba de Jesús, depende totalmente de lo conocido. Depende de lo que la experiencia humana puede captar con sus habilidades naturales. Por eso, no captan la condición única de Jesús, ni su propia originalidad, no comprenden la identidad del Mesías. Pero si miramos los tiempos de hoy no son muy diferentes en cuanto a lo que la gente piensa acerca de quién es el Señor Jesucristo. Actualmente muchas personas opinan
que Jesús era simplemente un hombre bondadoso, una persona bien intencionada que murió trágicamente en manos de sus adversarios religiosos. Otros piensan que Jesús fue un revolucionario fracasado, un celote. El celote era un partido judío que buscaba liberarse de la opresión romana por medio de la violencia. Y desafortunadamente en la teología latinoamericana de liberación, mucha gente han descrito a Jesús con un AK-47 en sus manos, ¿verdad? Un celote más. Otros piensan, y es una opinión muy popular, sobre todo en personas que son practicantes de la nueva era y del teosofismo, ¿verdad?, que Jesús era un ser muy iluminado, un tipo muy especial, que recibió una iluminación tan grande de Dios, que por eso fue llamado Hijo de Dios. Y todas estas evaluaciones, nos podemos dar cuenta, dependen completamente de la experiencia personal de quienes opinan, menospreciando la identificación que las palabras y las obras de Jesús indican quién Jesús realmente es. Estos son puramente opiniones populares que no toman en consideración lo que la Biblia, la palabra de Dios, dice acerca de Jesucristo. Ahora, en la segunda parte de la encuesta, Jesús va a indagar cuál es la opinión de sus discípulos, ¿verdad? Después de escuchar de boca de sus discípulos lo que la gente piensa de él, ahora el Señor Jesús pregunta y demanda la opinión de aquellos que le han acompañado en su actividad y han disfrutado de su enseñanza. ¿Me está escuchando aquí? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Y Simón Pedro, el hombre de la boca grande. Pedro siempre tomaba la iniciativa en todo. Era un tipo con una energía tremenda, un carácter impulsivo extraordinario, ¿verdad? Toma la iniciativa y se convierte en el vocero del grupo. Y la respuesta de Pedro, que vamos a escuchar, es la confesión perfecta de la fe cristiana. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice usted? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Pedro hace la confesión perfecta que es fundamento de nuestra fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En San Marcos encontramos algo más sencillo: tú eres el Mesías. Ahora, la palabra Mesías es una palabra hebrea que significa ungido de Dios. Los reyes eran tipo del Mesías, porque los reyes israelitas eran ungidos, separados para cumplir la función de gobierno. Y esa palabra Mesías es también tiene también su equivalente en el griego. En el griego es Christos. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando del nombre Jesús más su título. ¿Y qué estamos diciendo? Jesús es el ungido